Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Estamos nosotros aquí en los estudios de TV Tampico online, www.redtampico.net, www.tvtampico.com.mx. Sintonícenos, recomiéndenos para este encuentro. Este encuentro en este espacio donde abordamos temas de la dimensión desconocida, de la conocida, del pasado, porque todo lo que sucedió y aconteció ya es pasado. ¿Cómo vivieron los hombres del pasado? ¿Qué pensaron? ¿Qué nos legaron? ¿En qué camino hemos andado, alejados o cercanos de ellos? Desde que el mundo es mundo, inició la civilización con la pretensión, si quieren ustedes, un tanto altanera y orgullosa del ser humano, Homo sapiens sapiens, de ser constituido, coronado como la máxima creación de este universo, el rey de la creación, el hijo único e indiscutible de los dioses. Para abordar estos temas, le doy la bienvenida a mi amigo, el periodista Teo Venegas Maldonado. Teo, saludos. ¿Qué tal, José Lorenzo, colega, compañero y amigo? Gracias por esta oportunidad de interactuar, de compartir pensamientos, ideas, emociones y quizá ilusiones. Definitivamente estamos aquí inmersos en un tema en donde vamos a tratar de caminar por esos espacios, Teo, que el hombre empezó a crear para darse la estatura de hombre, para revestirse con esos majestuosos espacios de preferentemente una piedra preciosa como el mármol, o quizá paredes de estuco, pero bien coloreadas con murales, o quizá también con bóvedas majestuosas que dejaran filtrar la luz, con pórticos increíbles, magnificentes, por donde pasara él y todo su séquito, sus tropas. Él, el emperador, el líder, el magno, el gobernante, el rey, que no podía vivir en otro lugar, no podía habitar en otro lugar, impartir justicia, perdones o cobrar venganzas, que no fuera en su palacio. Palacio, qué palabra tan bella, qué palabra tan llena de resonancias, de magnitudes arquitectónicas. Por todo el mundo, en todas las culturas, el hombre ha creado, casi desde el inicio de la cultura, magnificentes palacios, a la orilla de los ríos, en el centro de los desiertos, en lo alto de las colinas y la montaña, cerca del mar, amurallados, rodeados de jardines, encima de los bosques, en donde no ha creado palacios. Bueno, encima del monte Olimpo, el palacio de los dioses donde habitaba Zeus, como tú bien lo sabes, Teo. Fíjate que es muy interesante el tema este que abordas y que tiene que ver con el antecedente de la sede del hombre poderoso, la sede del que gobierna, la sede del que manda, la sede del hombre que hace concesiones a su pueblo, la sede del hombre que es adorado, que es escuchado y que es obedecido por su pueblo, por sus súbditos o por la gente que lo adora. Fíjate que por ahí se continúan haciendo estudios de los sitios especiales como las pirámides de Gizeh, allá en Egipto, que tienen relación con el cinturón de Orión, que son las tres estrellas que brillan más del cinturón de Orión. Hay una fecha, hay un día y una hora en la que coinciden, en que se posan las tres estrellas arriba de los puntos de las tres pirámides. Y dicen que esas tres pirámides también tienen réplica
aquí en México, en Teotihuacán. En ningún otro lugar del mundo hay esa coincidencia fabulosa de las 3 pirámides de Egipto y las 3 pirámides de Teotihuacán. Las 3 coinciden con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión. La pregunta es, ¿quién las hizo? ¿Cómo las hizo? ¿Cómo las diseñó? ¿Qué sabía y por qué ordenó que así fuera? Porque se sabe que las pirámides de Egipto son las tumbas faraónicas. Y en Grecia, pues es la casa que le pusieron a Zeus, en donde dicen que al centro estaba una estatua de oro, que el sol brillaba cuando salía e iluminaba toda la estancia en el interior. Esa magnificencia, esa veneración que sentían los griegos por el padre de todos sus dioses, para crear una imagen de oro y sentirse ellos orgullosos de tener esa fe, esa creencia y de sentirse los elegidos de los dioses y de Zeus, el Dios Padre. ¿Esto tendría alguna comparación o paralelo que le pondríamos con Nabucodonosor? Un rey que fue el que creó, generó el esplendor de Babilonia, el que hizo construir unos jardines en donde se encontraran muestras de todo cuanto había en el reino, en el terreno, en el territorio que dominaba. El paralelo de este Nabucodonosor en América es nada más y nada menos que nuestro ancestro americano, mexicano, mexica, Nahuatlaca, Nezahualcóyotl, que también hizo en torno de su palacio, al palacio lo llamó Chapultepec. ¿Por qué le llamó Chapultepec? Dicen que Chapultepec significa chapulín. ¿Qué de atractivo tenía el chapulín para el señor Nezahualcóyotl? Bueno, son temas que podrían llevarnos a otros rumbos, pero considerar que el Palacio Chapultepec es similar, más bien el tipo de vida de Nezahualcóyotl era similar al tipo de vida del rey de Nabucodonosor en Babilonia por los jardines. También el otro es la unificación del reino de los 400 pueblos de América por un idioma, por el náhuatl. Y el Palacio Chapultepec en México tiene su historia, y qué bueno que se le conserva, porque de ahí creo que derivaría el hablar de los demás palacios. La pregunta que nos haríamos, ¿por qué le llaman palacio a una casa donde atiende los asuntos de gobierno una autoridad republicana? Definitivamente, fíjate, retomando el pie de diálogo, palacios de los que te referías, la cultura egipcia, estamos hablando ahí de 3000 a 2000 años antes de Cristo, aquella que emocionó al mismo Heródoto, palacios mortuorios comparados con los palacios que habitaron los faraones, enormes palacios que estaban dirigidos hacia las estrellas. Ahora nosotros, navegantes de este siglo XXI, vemos las estrellas, el espacio, la luna ahora que ha estado plena, los cielos, los atardeceres, a través de las pantallas de nuestras impresionantemente multiplicadas televisiones. Vemos a través de otros ojos lo que los antiguos vieron con ojos vivos, descarnados de asombro, porque si un día tienes la dicha de ver a simple vista y beberte todas las estrellas de la Vía Láctea, te aseguro que ese impacto que cae sobre tu mente, que cae sobre tu impresión, sobre tu manera de ver y soñar el mundo, no te dejará ser el mismo hombre. Imagínate de verlas todas las noches, todas las estaciones, cómo se movían las estrellas y las constelaciones en el cielo, cómo giraba la tierra, explicable o inexplicablemente para ellos. Nosotros partimos del prejuicio y bajo el término antiguos o primitivos, los dejamos ahí clasificados muy cómodamente a esos hombres con una etiqueta
vivieron antes de Cristo. No tenían automóviles ni ciudades con grandes restaurantes, centros comerciales, aeropuertos, aviones. En tanto, eran primitivos, seres que no merecen a veces que los veamos ni en las páginas de nuestra historia. Aún así, primitivos construyeron estos enormes palacios, estos bellísimos monumentos vivientes que eran sus templos, que eran los lugares donde despachaban e impartían las instrucciones para sus reinos, para sus poderíos, y también los grandes palacios mortuorios de los egipcios, estas pirámides orientadas a veces de manera inexplicable hacia esas constelaciones y esas estrellas que también de alguna manera se comunican con las nuestras. Aunque, por ejemplo, Teotihuacán, estamos hablando por ahí del año del 600 al 800 después de Cristo, y de las cultura egipcia estamos hablando del 2000 o 2500 antes de Cristo. Un buen trecho de tiempo que quizá en la antigüedad no era tanto como lo es para nosotros, acostumbrados a vivir con intensidad este día. Pero de palacios de la antigüedad hay uno que destaca sobre todos, y lo hemos estado viendo todavía erguirse de una manera tan orgullosa, desafiando la historia, las guerras, las bombas, los odios irracionales de otras culturas, de otros pueblos, como un testigo que nos sigue diciendo, y aún a gracias a Dios habrá la manera un día de seguirlo viendo en pie, y me refiero, Teo, a ese gran templo al que seguimos llamando Partenón. Qué palacio, qué templo, qué manera de coronar un templo ya en sí, que es la Acrópolis de Atenas. Qué lugar más cercano a los dioses, ¿no crees? Sí, fíjate que hablando de que el hombre llega a sentirse soberbio por su capacidad, por esos conocimientos, habilidades, esa grandeza que logra alcanzar. Por ejemplo, decíamos hace unos días, cuando tú nos recordaste que platicaste con la gente de Tampico que fue a escucharte a esa exposición sobre identidad mexicana, identidad nacional, cuando le hablaste de la forma de ser de los hombres, que de repente no hayan cómo armar su historia, pero que ahí está, por ejemplo, el planeta cuando se comparan los continentes, y que le preguntas a la gente qué fue lo que pasó. Si antes era una enorme isla, si era una enorme extensión territorial y de repente se divide en varios trozos, ¿por qué consideran las partes que encajan exactamente de Sudamérica con África, por ejemplo? ¿O por qué encaja casi exactamente España en lo que ahora es el Golfo de México? ¿Qué pasó ahí? La gente, a mí se me ocurrió recordar aquel pasaje que dicen que está en los textos sagrados, en donde el hombre pretendió regresar al cielo y para ello quiso construir una enorme torre para poder subir y recuperar el lugar de donde habían caído, donde se supone que hemos caído los hombres, del cielo a la tierra. Y resulta que dicen que Dios de pronto confundió las lenguas de los hombres, porque no les gustó esa osadía y la soberbia y todo de regresar al cielo por sus propios esfuerzos. Entonces confundió sus lenguas, y de ahí la otra división es la de las lenguas, los idiomas. Y seguimos con esa aventura del ser humano. Estamos hablando, ¿cómo es posible que unos hombres antes de Cristo, porque el tiempo así lo miden ahora, antes de Cristo, había hombres tan osados, tan inteligentes, tan arrojados, tan llenos de conocimientos, que lograron enormes obras como la Acrópolis, de la cual aún están en pie algunas piezas y nos siguen maravillando,
y como que nos tocan el cráneo a ver si hay algo de sesos ahí adentro de nosotros, a ver si podemos recordar algo de la grandeza de nuestros antiguos, de nuestros ancestros allá en Grecia. Sin duda que así como en Grecia hay otros vestigios de la grandeza del hombre, como las piedras del Stonehenge, en donde esos hombres pudieron calcular el tiempo por la forma en que se orientaba el sol y la luna en esas piedras acopladas, que la gente piensa que son un simple amontonamiento de piedras como hace un niño con sus juguetes de Lego. Definitivamente son misterios que a veces nos dan ganas de echarle una ojeada en el libro, en la enciclopedia, ahora en la internet. Ahí está a la mano para que los puedan consultar, pero que increíblemente en vivo, físicamente cual objeto, ahí están. Pero no se vayan, seguimos en el ciberespacio. En unos segundos regresamos a este rincón de los brujos. En Altamira, fortalecemos la educación con acciones que garantizan el futuro de las nuevas generaciones. Cuando se quiere realmente, cuando se ama algo, podemos ser capaces de lograr muchas cosas. Les pido, por el bien de ustedes, aprovechen este esfuerzo. Es un orgullo ser mexicano, es un gran honor ser tamaulipeco, pero es un privilegio ser altamirense. En los hechos, transformamos a Altamira en la fortaleza de Tamaulipas. El Festival Internacional Tamaulipas 2014 te invita a disfrutar del 25 de septiembre al 5 de octubre de la música, el teatro, la danza, la literatura y las artes plásticas. En esta edición, Uruguay y Yucatán son nuestros invitados de honor. Consulta cartelera en fit.gov.mx. La cultura nos une. Tamaulipas, estado fuerte para todos. Bienvenidos a este Rincón de Brujos. Estamos en los estudios de Red Tampico TV Online, www.tvtampico.net.mx, hablando de palacios. Palacios, Teo, palacios magnificentes, palacios hechos a la medida de cada época, de cada cultura, de cada reino, de cada poderío. Palacios como el bellísimo palacio de el rey Darío, que mandó a hacer en Persépolis, aún en pie una parte, donde hay cualquier cantidad de inscripciones de una sabiduría, de una trascendencia que nos dejan boquiabiertos, como ese famoso escrito que mucha gente conoce, que se llama Nunca, que es un canto a la moderación. Un día se los diremos. Ahora, palacios como los creados cuando el hombre baja la venda de los ojos y mira al cielo y empieza a las leyes del universo, de la gravedad, de la mecánica celeste que ya habían avisorado los griegos, y estamos hablando del siglo XV, XVI, que en Europa empieza a pulular todos esos bellísimos palacios, como el palacio que termina llamándose Versalles en París, la Francia versallesca, con el Rey Sol, el esplendor del siglo XVIII hacia los 1700, derivando en los 1800, el Palacio del Louvre, el Palacio de la Ciudad de París, sede de los poderes municipales, sede de los poderes nacionales, el Palacio de un esplendor que realmente hasta duele la boca pronunciar ese nombre, Schönbrunn, el esplendor austriaco, el gusto, todo lo refinado de la cultura vienesa, Teo, la música, las grandes óperas, las grandes sinfonías beethovenescas, mozartianas, Schönbrunn, donde vivió sus penas y alegrías la Sisi emperatriz, bellísimamente representada en el cine por esa gran artista alemana que fue Romy Schneider. La Sisi emperatriz, esposa de Francisco, hermano de Fernando Maximiliano de Habsburgo, la cuna de los Habsburgo, ahí donde está descansando, si es que lo ha logrado, el gran Maximiliano de Habsburgo,
admirado a pesar nuestro por muchísimos mexicanos. Aquel que tuvo la osadía de soñar que México sería un imperio próspero y lleno de paz, casi un pedazo de terruño austriaco en América. Ahí en Schönbrunn, donde se gestaron misterios, intrigas, se decidieron sucesiones, donde nació el hijo de Napoleón, Napoleón el Grande, Napoleón Bonaparte, aquel malhadado Napoleón II, el aguilucho apodado, del que se dice en malas lenguas que pudo haber sido el padre del Maximiliano de Habsburgo, y que por eso su hermano, Francisco José, trató de deshacerse de él de la manera más diplomática que pudo, lo cual logró. Ahí en ese palacio donde en sus jardines jugó de niño, donde llegó Carlota, donde estuvo María Teresa, la gran emperatriz, donde sucedieron tantas cosas, ese gran palacio amarillo con unos jardines impresionantes. Pero no le va a la saga, y no se vayan a reír ustedes, nuestro Palacio Nacional, Teo. Ese Palacio Nacional cantado por López Velarde, ese palacio sobrio, duro, hecho con piedra de dolor del pueblo mexicano, ese palacio que si tú lo ves en la noche es una sombra maciza, oscura, y adentro, ¿qué te puedo decir de caminar en sus pasillos a las 11 o 12 de la noche? Como este servidor que trabajó ahí, tuvo la gran fortuna de ir por sus escalinatas de piedra volcánica, de piedra hecha de corazón mexicano. Ese es nuestro Palacio Nacional, donde está constreñida la historia, Teo, la historia de dolor y alegría del pueblo mexicano. Y vaya que tiene su historia el Palacio Nacional, vaya que en esta ocasión la plaza, la plancha, fue convertida en un estacionamiento, cosa que no le gustó a muchos, no hubo tiempo para el acuerdo. Sin embargo, esa fachada del Palacio Nacional ha servido para que artistas de la luz y el color pasaran imágenes que recordaron la historia heroica de los hombres que nos dieron patria y libertad cuando se recordó el centenario de la Revolución y el bicentenario de la independencia de México. Definitivamente que esos fueron unas fiestas conmemorativas de lujo, y ese palacio sigue en pie y sigue albergando los poderes mexicanos y sigue siendo un atractivo turístico también, porque el Palacio Nacional es un objeto de roba la atención de propios y extraños. La gente se detiene ahí y alcanza a ver la enorme bandera tricolor, y como tú dices, caminan, regresan, algunos se aventuran a entrar y a caminar y a recorrerlo por dentro, a subir las escaleras, a admirar los murales, a tomarse fotografías en los jardines o en los lugares en donde les dicen que algún personaje estuvo de pie. Algo así como decir, aquí estuvo Pancho Villa y Emiliano Zapata juntos con los revolucionarios que llegaron emocionados después de pactar una tregua para decidir la forma en que habría de conducirse los destinos de los mexicanos en el camino de la paz, el trabajo y la construcción de un país, de una sociedad, de gente con corazón de héroe. Definitivamente, fíjate que recordaba ahora que tus palabras discurrían en una anécdota que se platica, cierta o no, que una vez estaba en un café al aire libre en Madrid, el maestro Alfonso Reyes y su discípulo, un tal Jorge Luis Borges, y que Reyes jugaba con una esferita de cristal que era verde tornasoleada, y que Borges le dijo: qué extraña es la vida, maestro, ¿verdad? Y su destino, porque los hombres sabemos dónde nacemos, pero no dónde vamos a morir. Y dice la anécdota que Reyes
Le contestó: eso será en tu país, Borges. Yo, los hombres eligen dónde van a morir, recordando quizá la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, que frente a Palacio Nacional caracolea su caballo, conminando a las fuerzas maderistas para que haya una entrada de los soldados que él comanda. Los huertistas estaban asolando Palacio Nacional y los hombres fieles a Madero, como Lauro Villar, tamaulipeco, ilustre, por cierto, paisano nuestro, se plan al frente de sus soldados y, osando desafiar a su general porque era su superior, le marca el alto. No obedeciendo Bernardo Reyes, viene un disparo. Madero. Historias del Palacio Nacional. Pero ¿qué me dices yendo hacia el poniente del Palacio de Bellas Artes, Teo? ¡Qué obra más bella! ¡Qué cosas tenemos los mexicanos en nuestra capital! Y luego, viéndolo a lo lejos, el palacio, porque es un palacio, el castillo de Chapultepec. Allá sobre la roca, ese Chapultepec que mencionabas, donde el mismo Nezahualcóyotl, me imagino, de propia mano, sembrando esos árboles ahuehuetes y aprovechando ese manantial que era de agua fresca y clara y que surtía agua dulce a la Ciudad de México por los acueductos que él diseñó y construyó para aliviar ese problema en la Gran Tenochtitlán. Ese palacio de Chapultepec, donde en la terraza, viendo hacia el oriente, Maximiliano le enseñaba a sus ilustres visitantes el entonces recién inaugurado Paseo de la Emperatriz, ahora Paseo de la Reforma. ¿Qué palacios tan bellos tenemos en México, Teo? ¿Cuál te ha marcado a ti de estos palacios que no sea de nuestro palacio municipal del que vamos a hablar después? Bueno, a mí me impresiona la frase de que la Ciudad de México era la ciudad de los palacios. Estás mencionando 2 palacios o 3 palacios, uno que es castillo y que tiene una antigüedad y que habla de una grandeza, porque por ese castillo pasaron personajes como Maximiliano, y que en esa representación que hicimos de Maximiliano, esa que coordinaste, en la que actuaron nuestros amigos en el Liceo Enrique Pumarejo, el profesor Vicente López Herrera, y no recuerdo ahorita los demás personajes, porque se me fue la imaginación y me pareció ver a Maximiliano caminando en el interior del castillo de Chapultepec, preguntándole a quienes sabían y a quienes saben quién era Nezahualcóyotl, quién construyó ese palacio, quién construyó los jardines, los códices que dicen, esas paredes, por qué tienen esos cuadros, por qué tienen esa maravilla de construcción, esa colina, ese bosque, todo eso hermoso, y en donde quizá ahí estaba mucho conocimiento que absorbió Maximiliano, porque sin duda que era un hombre culto, sabía mucho de ese mundo de la realeza y las monarquías y de la relación de las familias monárquicas en Europa, y llega a América como enviado a administrar un reino, un imperio, y resulta que Maximiliano descubre que era muy importante México para ser la sede de un enorme imperio en América y que no necesitaba depender de Europa, sino que por sí mismo podía ser un gran imperio. Y en esa aventura Maximiliano le tocó la de perder por el enfrentamiento tan fuerte contra los mismos conservadores de América y los mismos republicanos y los mismos liberales de América en el norte, que quisieron que la América fuera totalmente distinta de una monarquía europea.
Pero bueno, pues quisiéramos invitar a nuestros amigos para que se sigan en contacto con nosotros a través de el portal tvtampico.com.mx y también en redtampico.net para que nos dejen ahí sus comentarios. José Lorenzo. Definitivamente me están indicando que vamos a un corte, pero no se vayan. En un segundo muy pequeñito regresamos. El Festival Internacional Tamaulipas 2014 te invita a disfrutar del 25 de septiembre al 5 de octubre de la música, el teatro, la danza, la literatura y las artes plásticas. En esta edición, Uruguay y Yucatán son nuestros invitados de honor. Consulta cartelera en fit.gov.mx. La cultura nos une. Tamaulipas, estado fuerte para todos. En Altamira, fortalecemos la educación con acciones que garantizan el futuro de las nuevas generaciones. Cuando se quiere realmente, cuando se ama algo, podemos ser capaces de lograr muchas cosas. Les pido, por el bien de ustedes, aprovechen este esfuerzo. Es un orgullo ser mexicano, es un gran honor ser tamaulipeco, pero es un privilegio ser altamirense. En los hechos, transformamos a Altamira en la fortaleza de Tamaulipas. Pues nos da mucho gusto estar aquí en contacto con ustedes en este rincón de los brujos y queremos que nos envíen ustedes comentarios a través del portal www.redtampico.net, en donde ustedes podrán vernos en tiempo real en este momento, y aquí quedará para que ustedes lo consulten, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo escuchen y dejen comentarios. Este Rincón de los Brujos es un espacio que agradecemos a Red Tampico y a la Asociación Regional de Periodistas para tocar temas que consideramos son de vital interés para que nosotros podamos encontrarnos a nosotros mismos en las experiencias, en el devenir de la humanidad en esta gran aventura. Definitivamente, muchas gracias, Teo. Le damos también un saludo a dos buenos amigos del Face que nos están viendo a través del portal Red Tampico, que es a nuestro buen amigo Arturo Zabaleta de Anda y a la profesora Laura Taboada. Muchos saludos de manera respetuosa. Ojalá y les guste el contenido de este programa. Palacios en la capital, Teo. Estábamos en el Palacio, en la terraza del Palacio de Chapultepec. Ya habíamos pasado por Bellas Artes, salimos de Palacio Nacional, obviamente pasamos también por Palacio de Moneda, que es una construcción sólida, maciza, maravillosa, por el Palacio de Minería, obras de la gran inspiración, el gran talento de don Manuel Tolsá, Palacio de Correos, que han hecho del centro de la Ciudad de México una joya. Pero tomamos el avión y nos venimos a este punto del Golfo, aquí, donde fue separada España cuando la Pangea de la que hablábamos hace rato tuvo ese crack y lo que era un solo continente se volvió estos al menos 5 continentes hasta ahora. Aquí en este punto del Golfo, donde es casi seguro que entró y salió ese mítico personaje de la serpiente emplumada, el Quetzalcóatl, el padre, el dios de la cultura y la civilización tolteca y todos los que le siguieron. El hombre, aquel que describen como blanco y barbado. Ah, ¿qué tenemos con los blancos y barbados y de ojos claros? Así sería el Quetzalcóatl, pues por aquí se dice que entró y por aquí salió, en Tampico. Y tenemos el palacio más bello del mundo, Teo, que es nuestro palacio municipal. Y si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Este palacio municipal que tenemos ahora, una joya arquitectónica de la inspiración, del talento, del trabajo, del gran arquitecto que fue don Enrique Canseco, un arquitecto de una dinastía ilustre de los hermanos Canseco, médicos, también literatos, filósofos, todo contenido en este apellido. Este palacio, que fue iniciado allá por el año 1928,
cuando llega al supremo poder nuestro gran amigo y muy admirado, criticado por muchos, don Emilio Portes Gil. Cuando don Emilio trae en su canasta de bondades y beneficios para Tampico y todo Tamaulipas en general, proyectos donde no escatima. Habían estado en esta parte de la ciudad, que es la parte poniente de la Plaza de Armas, la ahora calle Colón, unos edificios que se llamaron casas consistoriales. Fíjate que habrás visto, como yo, que desde el segundo piso del Palacio Municipal se ve un patio. Originalmente el Palacio Municipal estaba proyectado para ocupar casi toda la manzana. Llegaba hasta la calle 20 de noviembre ahora, antes calle de Miradores, que va a dar allá al Barranco de los Alemanes. Ahí, en esta parte, hay todavía un techo que hemos visto tú y yo algunas veces cuando hemos andado reporteando por ahí, que es de esos techos que están construidas, yo creo que al menos unas 3 o 4 casas todavía en Tampico. Son paredes anchas, parece ser de ladrillo o de adobe con estuco, y el techo todavía de vigas de madera con arriba esto que se llama, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre ¿Tejas? ahorita. Tejas, no lo quería decir porque lo digo con X yo, a ver si con J se oye mejor. Tejas rojas preciosas que le dan este sabor a las casas, sabor al siglo XIX. Así estaban las casas consistoriales que fueron derribadas para construir nuestro Palacio Municipal, que se termina con un evento toteo, porque terminar es un decir, se quedó a la mitad. No fue inaugurado porque tuvo que ser usado como refugio temporal para muchísima gente que se quedó sin hogar ante el embate de 2 terribles ciclones que asolaron este puerto allá por 1933. En ese año se da por terminado el palacio, un palacio hecho al estilo neoclásico, macizo, con un texturizado de piedra, con apariencia de granito, tiene una entrada majestuosa que da a un atrio, a una sala donde se bifurcan las escaleras para ir a los pisos superiores, son 3 pisos y un sótano. Y ahí, arriba de la puerta, que está pertrechada, fortalecida con unas rejas de hierro forjado, está el escudo de armas de Tampico, Teo. Y ese escudo que seguimos viendo con los famosos perritos, porque sabrán ustedes, y ahorita Teo, aquí los tampiqueños tenemos una historia de cuento. Nuestro escudo ha visto desfilar primero a los perritos terrestres, esos con colita, que todos conocemos, y ahora a los nuevos habitantes del escudo, Teo, que son lo que tú nos vas a platicar ahorita. Sí, bueno, precisamente en este mes de septiembre que estamos recordando que es el mes de la patria y en el que los tampiqueños nos sentimos muy orgullosos de una fecha que se ha rescatado de la oscuridad como lo es el 11 de septiembre y que nos recuerda que en un día como este, de 11 de septiembre, pero 1829, los invasores españoles fueron derrotados por el ejército mexicano que armó, como solamente él sabía hacerlo, el general Santana, y que lograron derrotarlos. El señor general Isidro Barrada entrega la espada, entrega la bandera española y firma un documento en el que acepta retirarse sin reclamar nada para no volver jamás a volver a pisar estas tierras. Este hecho está consignado en la efeméride que ahora se celebra y que, bueno, pues sigue siendo un motivo de discusión entre los historiadores porque no se termina de reconocer al general Santana como el creador o fundador del Tampico de Santana, después de estos hechos históricos.
Y hablando de palacios, una Plaza de la Libertad muy allá, muy a la orilla, fuera de la Plaza de la Libertad, hay una columnita que nos llamó la atención en ese recorrido de los reporteros, cuando como reportero solitario, ¿verdad?, nos detenemos ante esa columna y nos llama la atención ese escudo del Tampico con los perros, pero no los perros de agua de los que dicen que Tampico significa lugar de perros de agua. No, vemos los perros en cuatro patas y como moviendo la cola a la orilla de un río en donde a la mitad está un pescador remando, llevando su lanchita a lo largo del río. Arriba, unas montañas de lo que es el territorio de Veracruz, y más arriba en el cielo, una enorme estrella. Diríamos la estrella de la mañana, la estrella de Quetzalcóatl, según esa leyenda mitológica de ese personaje fundador de la cultura de este seno mexicano, de donde los mayores son los huastecos y los menores son los mayas, pero los mayas alcanzaron enorme esplendor. Ya platicaremos luego qué le pasó a Quetzalcóatl. Pues este palacio, que dices tú, el Palacio Moderno, porque en la esquina de Colón y Carranza está otro palacio, un palacio republicano, un palacio estilo porfiriano, que también en la esquina tienen el remate, el mismo escudo de Tampico, con los mismos perros de tierra. Dice la historiadora María Luisa Herrera Casasus que el concepto correcto del Tampico o Tampicó en la lengua Tenec de la región huasteca significa lugar de perros, así simplemente lugar de perros, que si fuera cierto que fueran perros de agua, no sería Tampicó, sino Tampillé. Ese concepto nosotros lo recogemos porque viene también de un lingüista famoso que en Tampico tuvo esa discusión con los historiadores y que fue el licenciado Antonio Martínez Leal, y lo deja consignado en sus documentos, en sus editoriales que escribió en el periódico El Sol de Tampico. Esto es Tampicó y no Tampillé. Tampicó significa lugar de perros y no de perros de agua, porque si no sería Tampillé. Así terminaría la discusión, pero la dejaríamos abierta para que nuestros amigos expertos en lenguaje, en filología y en historia regional, pues nos aclaren la duda y nos la den a conocer más pronto que ya. Pues ahí está una parte de la sabrosura que nos ocupa por aquí, a los a veces alegres, a veces tristes, a veces ociosos, pero un ocio creativo que teníamos los tan pequeños. Este palacio al que te refieres, que ahora es la sede de las oficinas del sistema DIF de Tampico, es una casa bellísima, también de estilo Art Deco. El palacio municipal es neoclásico, macizo, con arcadas, con sus ranurados. Este palacio del DIF parece ser que fue construido, esos hombres no escatimaban mucho, ¿verdad? Cuando don Emilio Portesil es gobernador de Tamaulipas, después es presidente interino en el 28, este fue inaugurado en el 25 como sede temporal de los poderes municipales, que después ya se mudan de manera definitiva a este gran palacio. Este gran palacio municipal donde fue visitado, hay una foto muy interesante del general Lázaro Cárdenas cuando es candidato a la presidencia de la República, y es increíble cómo se mantiene en esta misma sobriedad, en esta misma arquitectura, nuestro palacio municipal. Tiene una réplica de la Campana de Dolores en un balcón majestuoso que da a la Plaza de Armas. Tiene hasta ahora la biblioteca municipal principal, que es la Jesús Quintana, y las oficinas municipales que están repartidas a través de todos los pisos. Todavía cuando era un reportero in ciernes, allá por finales de los 60, de mi periódico El Mundo, llegaba yo al palacio y eran pasillos a veces desiertos. Ahora se ven pasillos atestados de gente, y en la pasada administración de la alcaldesa Peraza Guerra tuvieron a bien darle una obra de remozamiento donde dejaron realmente bello nuestro palacio.
de lujo. Haga de cuenta que entró al salón de belleza y ahora presenta el reto para las siguientes administraciones, ojalá y la pueda lograr nuestro alcalde actual, don Gustavo Torres Salinas, de hacer el trabajo de remozamiento y readaptación de sus interiores, para no dejarlo caer. Hay mucho para hacer, pero ahí tenemos la belleza de este palacio. Azotea tendrá una vista de pájaro de Tampico sensacional, porque son 3 pisos y la azotea la remata una balaustrada, donde usted se puede acercar y ver la plaza desde arriba, ver la confluencia de nuestros ríos Pánuco, Tamesí, en la zona de la Puntilla, ver la parte del islote de la colonia Anáhuac, ahora densamente poblada, ya del lado veracruzano, en fin, tener una vista que a lo mejor en un día claro puede ver hasta siempre el famoso faro de la Barra. Es nuestro Palacio Municipal de Tampico, que vio desfilar alcaldes notables en su construcción, como don José Inés Loredo, fundador de la dinastía Loredo, nada menos que esa familia sensacional, creadora de platillos, de toda una riqueza gastronómica de aquí de Tampico, y otros alcaldes que pusieron su granito de arena para lograr este gran Palacio Municipal de Tampico, donde se dice también que estuvo el presidente don Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues en este palacio los tampiqueños tenemos sueños, tenemos arte, tenemos murales de la mano del gran pintor y amigo don Carlos Sens, tenemos escalinatas que van hacia pisos superiores y sobre todo tenemos una huella de la historia, Teo, que ojalá y nos acompañe. Como nosotros caminamos las calles de Tampico, así otros muchos caminarán después de nosotros. Teo, me señalan que es hora de despedirnos. Un mensaje final, Teo, una apreciación. Bien, pues yo quisiera decirles que me voy muy complacido con esta rica conversación contigo con respecto a este tema de los palacios en el mundo, los palacios en la capital, nuestros palacios y nuestro Palacio Municipal de Tampico. Gracias por esta oportunidad de tener mayores conocimientos. Gracias, amigo. Nos veremos el próximo martes a cualquier hora, si el Supremo Creador nos los permite, en este rincón de brujos. No de los brujos que asustan o de esos brujos de traje negro, sino los brujos que en un momento, en los albores de la humanidad, eran los sabios que marcaban el camino y la luz. Es mucho decir, disculpen los improperios al nombrar a nuestro palacio como uno de los más bellos del mundo, pero así los queremos. Gracias.